Como tercer punto tenemos la salvación del hombre, finalidad de la obra de Cristo. Sobre este tema volveremos más adelante para considerarlo bajo la perspectiva del reino, pero su importancia nos obliga a darle un lugar también aquí. El propósito del Evangelio no es enriquecer la mente humana con nuevos conocimientos religiosos, sino ofrecer a los hombres la salvación. Lucas 19:10. La proclamación apostólica hace resaltar constantemente ese hecho, y eso lo vemos en Hechos 4:12, 13:26, en Romanos 1:16, 13:11, en 2 Corintios 6:2, Efesios 1:13, 2 Tesalonicenses 2:13, 2 Timoteo 2:10, Hebreos 2:3, 5:9 y 1 de Pedro 1:9. He de destacar que el significado del nombre de Jesús, Salvador, ya aparece como notable relieve en el relato del nacimiento que hallamos en Mateo 1:21. Y las narraciones de los evangelistas coinciden al destacar el ministerio de Juan el Bautista, preparación del de Jesús, como una potente llamada a disfrutar de la era de la salvación por la vía del arrepentimiento. Desde el primer momento se hace evidente que la salvación cristiana es de naturaleza moral. No se trata de liberación de enemigos humanos o de circunstancias temporales adversas, idea prevaleciente, aunque no exclusiva, en el Antiguo Testamento. El hombre ha de ser salvado prioritariamente de la tiranía de su propio egocentrismo, de sus codicias, del desenfreno de sus pasiones, de sus actos injustos, de malignas fuerzas cósmicas, y lo que es más grave, de su rebeldía contra Dios. Solo cuando el hombre es librado de tan nefasta servidumbre, adquiere su naturaleza y su libertad. Y solo Cristo puede liberarle. En Juan 8:32 y 36 nos habla de esto. Todo esfuerzo humano por alcanzar la salvación es vano. La salvación es don de Dios que se recibe mediante la fe. Efesios 2:8. Esta salvación no se agota con la mera emancipación de la esclavitud moral en que vive todo hombre por naturaleza. Se extiende a una amplísima esfera en la que el redimido ha de hacer uso positivo de su libertad. La salvación proclamada en el Evangelio no es únicamente salvación de, sino salvación para. Tiene una finalidad: servir gozosamente a Dios en conformidad con los principios morales contenidos en su palabra. Pablo expresa magistralmente ese fin: muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6:11 y 18. La salvación, según el Nuevo Testamento, es comparable a un éxodo glorioso. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Esto equivale a un cambio radical en el interior de la mente, una metanoia, y a un cambio en la conducta. El Evangelio destruye todo fundamento falso de esperanza respecto a la salvación y exige frutos dignos de auténtico arrepentimiento. El concepto neotestamentario de la salvación es, como acabamos de ver, primordialmente moral y espiritual, pero incluye el bienestar total de la persona. El paralítico no solo recibió el perdón de sus pecados, también fue sanado físicamente. La obra restauradora de Dios viene o tiene que ver no solamente con las almas, sino también con los cuerpos. No solo con lo espiritual y eterno, sino además con lo temporal y físico. Una proclamación del Evangelio que no tenga en cuenta al hombre en la totalidad de su naturaleza y de sus necesidades no es
una exposición completa de la buena nueva. Es cierto que no parece ser voluntad de Dios efectuar una salvación psicofísica total, incluida la liberación de enfermedades y otras causas de sufrimiento. De modo inmediato, en la experiencia de todos sus hijos, o restaurar ya ahora nuestro mundo caótico al orden y la armonía del principio de la creación. En el tiempo presente no puede dejar de oírse el gemido de un universo sujeto a dolor y frustración. Romanos 8, 19 al 22. La consumación de la obra salvífica de Dios tendrá lugar en el futuro, pero ya ahora el redimido es llamado a interesarse y a obrar en favor de la creación, de cuanto es obra de Dios, sobre todo en favor de su prójimo, viendo a éste en su particular situación existencial, como vio el buen samaritano al judío malherido y despojado en el camino de Jericó. Pero si es verdad que la espiritualidad y trascendencia al Evangelio no anulan los aspectos temporales de la salvación, no es menos cierto que estos tampoco eclipsan la gloria escatológica de su mensaje. La salvación cristiana presente es salvación en tránsito, no ha alcanzado aún su término, pero la meta está cada vez más cerca. Maranata, el Señor viene, 1 Corintios 16, 22, y cuando venga nuestra salvación será perfecta. 1 de Juan 3, del 1 al 3. Cuarto, el nuevo pueblo de Dios. Este es uno de los puntos que mayor atención exigen, dado que una apreciación incompleta o defectuosa del mismo puede dar origen a conclusiones equivocadas. En el Antiguo Testamento, Israel es el pueblo de Yahvé, su especial tesoro, su posesión. Éxodo 19:5, Deuteronomio 4:20 y 7:6. Su siervo, Salmo 135:14, Isaías 48:20. Su hijo, Éxodo 4:22 y 23, Oseas 11:1. Su grey, Salmo 95:7. Con este pueblo establece Dios una relación de alianza basada en amorosa elección, a la que Israel había de corresponder con la obediencia. A causa de la deslealtad israelita, la bendición divina es trocada en juicio. Consecuentemente, la nación como tal deja de ser pueblo en el sentido que el término entrañaba según Dios. A Israel se le da el nombre de Lo Ami, no pueblo mío. Dios mismo explica el porqué. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Oseas 1:9. La infidelidad humana no alterará la fidelidad divina y al final desaparecerá la partícula negativa de lo Amni para convertirse nuevamente en Ammi, pueblo mío. Oseas 2:23. Pero entre tanto, ¿quién constituiría el verdadero pueblo de Dios? El resto fiel de israelitas que perseveraba en el temor de Yahvé. Su cédula de pertenencia al pueblo escogido no era su partida de nacimiento, sino su fe. Guiado por los profetas, este remanente piadoso mantuvo viva la esperanza de la plena restauración de Israel. Ezequiel 11, 16 al 20. Pero el plan de Dios iba mucho más allá. Traspasó los límites nacionalistas para incluir en su pueblo a hombres y mujeres de todos los países. No eran historiadores en el sentido moderno. Es del todo arbitrario negar fiabilidad histórica a su testimonio escrito. Sería incompatible con los principios más elementales de la honestidad presentar como hechos reales lo que solo hubiera sido fruto de una imaginación exaltada. El lenguaje de los hagiógrafos novotestamentarios es decisivo al respecto. Lucas, en el prólogo de su evangelio, atestigua su esmerada labor de investigación histórica. Lucas 1, del 1 al 3.
y en las epístolas universales encontramos repetidas afirmaciones relativas a la objetividad de las narraciones evangélicas. Primera de Pedro 1:16 al 18 y Primera de Juan 1 del 1 al 3. Como en el caso de cualquier historiador, la labor de los evangelistas es la exposición de unos hechos, no la creación de los mismos. Aún admitiendo que la finalidad de los evangelios y del libro de los Hechos no es fundamentalmente histórica, sino didáctica y apologética o evangelística, ello no significa en modo alguno que sus relatos carezcan de fidedignidad. La mayor parte del material narrativo del Nuevo Testamento fue redactado por testigos oculares de los hechos a que se refieren, y el resto se basó en testimonios perfectamente verificables en su día. Y eso podemos compararlo en 1 Corintios 15:6. La objeción hecha a la fiabilidad de las narraciones del Nuevo Testamento sobre la base de las discrepancias que se observan en pasajes paralelos no tiene el peso que a primera vista podría parecer. Los evangelios muestran las características propias de todo testimonio humano. Cuando son varios los testigos, es normal que cada uno sea afectado de modo diferente por el mismo hecho y que varíen los detalles que más le llamaron la atención. Una ausencia total de diferencias sería sospechosa. Por otro lado, los escritores, en especial los evangelistas, tenían un propósito concreto que guiaba la selección y ordenación de su material, por lo que cada uno destacó los hechos o los detalles que mejor servirían a su finalidad sin dar demasiada importancia al orden cronológico o a los pormenores de lo acontecido. Si se tiene otro en cuenta, no surgirá ningún problema de consideración al observar, por ejemplo, que el orden de los acontecimientos en Mateo 8 no es el mismo que en Marcos 1 y 4. No constituirá una dificultad el modo como Mateo, en su narración abreviada relativa a la hija de Jairo, alude a esta como muerta. Mateo 9:18. En realidad aún no había fallecido, como se indica en Marcos 5, 23, 35 y Lucas 8, 42 y 49. Pero se hallaba a las puertas del fatal desenlace. Para Mateo lo esencial no era la meticulosidad del poder en los elementos secundarios de lo acontecido, sino la exaltación de lo maravilloso del poder de Jesús. Tampoco será inexplicable la aparente contradicción entre los relatos de Mateo y Marcos y el de Lucas sobre los dos ladrones crucificados al lado de Jesús. Mientras los dos primeros afirman que ambos malhechores le injuriaban, Lucas declara que solo uno le vilipendiaba, lo que dio lugar a una atinada reprensión por parte del otro. No hay por qué dudar que ambos relatos son ciertos. Lo más probable es que Mateo y Marcos no refieren la actitud de los dos ladrones en los primeros momentos que siguieron a la crucifixión, mientras que Lucas nos narra lo ocurrido algunas horas después. Cuando uno de los delincuentes, ante lo portentoso del impresionante drama con que Jesús como centro estaba teniendo lugar, reconoció tanto su propia indignidad como la grandeza de aquel que no había hecho ningún mal. Podríamos añadir otros ejemplos y veríamos que prácticamente en todos los casos las discrepancias no son contradicciones reales, sino resultado de testimonios diversos con fines distintos, pero todos ajustados a la verdad esencial de los hechos. Es evidente que en la raíz de todo antagonismo respecto a la historicidad del Nuevo Testamento se encuentra un presupuesto filosófico, la negación de lo sobrenatural y de todo cuanto choca con la concepción moderna del universo y sus leyes, del hombre y su existencia. Recordemos la gran preocupación de Bultmann por eliminar del querigma evangélico cuantos elementos pudieran ser piedra de tropiezo intelectual al hombre de hoy. Y recordemos asimismo que de esa preocupación nació su sistema hermenéutico,
de la desmitologización. No fue, sin embargo, Bultmann el único en subrayar la presencia de mitos en el Nuevo Testamento. Martin Dibelius, en su análisis de las formas de los evangelios, incluyó en los mitos los relatos del bautismo de Jesús, así como los de su transfiguración y su resurrección. Otros autores han sostenido que algunos de los elementos más destacados del Nuevo Testamento no son sino una adopción de patrones míticos conocidos en el Próximo Oriente. La evolución del concepto pueblo de Dios en el Antiguo Testamento hace cada vez más evidente que el verdadero israelita no es el mero descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino el que oye la palabra de Dios y la guarda. Esta conclusión nos deja ya en el plano conceptual del Nuevo Testamento y en cierto modo podría justificar la duda de si realmente hallamos o no un nuevo pueblo de Dios. Pues salvadas las diferencias de conocimiento, las características fundamentales de los creyentes antes y después de Cristo son prácticamente las mismas. No obstante, parece clave que el Evangelio, sobre la base de un nuevo pacto, transfiere a la iglesia cristiana todas las características propias del pueblo de Dios, y de modo tal que la hace aparecer como una especial modalidad del mismo, pero con una singularidad que la distingue del conjunto de los santos de todos los tiempos. Según el Evangelio, el pueblo de Dios está compuesto por los creyentes en Jesucristo. Ningún título, mérito o circunstancia de tipo humano nos da el derecho de pertenecer a Él. Únicamente son válidos el arrepentimiento y la fe en el Hijo de Dios, sin distinción de raza, nación o lengua. El Laos Theou ahora estará formado tanto por judíos como por gentiles, sin más barrera o exclusión que la causada por la incredulidad. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. De la misma manera que sin Cristo tanto los judíos como los gentiles están perdidos, Romanos 3:9, así en Cristo Dios justifica tanto a los unos como a los otros, Romanos 3:29 al 30, para ser un solo pueblo, un solo cuerpo en el que todos los miembros tienen idéntico derecho de acceder al Padre por un mismo espíritu. Efesios 2:11 al 18. En este nuevo pueblo, Cristo es el todo en todos. Colosenses 3:11. Pero si el Evangelio nos presenta a la iglesia como el verdadero pueblo de Dios, ¿qué lugar ocupa Israel en el esquema neotestamentario? Esta cuestión ya se planteó en los inicios del cristianismo y ha originado tanta preocupación como controversia. Sin entrar a fondo en el tema, y menos aún en las discrepancias que han enfrentado a diferentes escuelas de interpretación, nos parece justo reconocer que en términos generales, cuando el Nuevo Testamento se refiere de algún modo al pueblo de Dios, la referencia debe aplicarse a la iglesia, única y universal. Es difícil encontrar base sólida para colocar paralelamente en el curso de la historia a partir de Cristo dos pueblos de Dios, es decir, la iglesia de Israel. En la era o dispensación actual, un judío solo puede ser considerado como perteneciente al Laos Theou, o pueblo de Dios, si se ha convertido a Cristo. Dicho esto, no debemos soslayar los datos que el Nuevo Testamento nos da sobre el futuro del Israel histórico, como si su identidad y su especial lugar en los propósitos de Dios se hubiesen desvanecido para siempre, lo que sería falso. Sin duda, los capítulos 9 al 11 de la Carta a los Romanos aportan el más acertado de los enfoques del problema de Israel en la perspectiva histórica. Pero en todo caso conviene destacar la unicidad del pueblo de Dios en Cristo. Siguiendo la ilustración paulina, en el plan divino no hay dos olivos, sino solo uno, de cuya savia se nutren tanto las ramas de los judíos como la de los gentiles.
Sin pretender que los puntos expuestos sean los únicos importantes, sí hemos de considerar esenciales para obtener una adecuada percepción global del Evangelio, factor indispensable para la exégesis de textos del Nuevo Testamento. Evangelio e historia. Si al ocuparnos de los textos narrativos del Antiguo Testamento hicimos hincapié en la historicidad de los mismos, con no menos énfasis debemos subrayar el carácter histórico de los relatos del Nuevo. Cualquier debilitamiento de este punto repercute inevitablemente en la interpretación, como vimos al estudiar los métodos histórico, crítico y existencial. Desde Reimarus, la cuestión del Jesús histórico ha sido objeto de apasionados estudios que han dado lugar a las más contradictorias opiniones, la mayoría de ellas, como sugiere K. Frohr, mezcla confusa de fuerte psicologización, de positivismo ingenuo, de fantasía romántica y de concepciones idealistas del mundo. Los condicionamientos filosóficos de los 2 últimos siglos han influido en no pocas escuelas teológicas en sentido negativo, agrandando la distancia entre el Jesús cognoscible por la vía de la crítica histórica y el Cristo proclamado por las comunidades cristianas del primer siglo. Pero tampoco han faltado eruditos que han sostenido la necesidad de liberación del escepticismo histórico en torno a la figura de Jesús. Últimamente, pese al empeño de Bultmann en prescindir del valor que pudiera tener la figura objetiva de Jesús, dadas las enormes dificultades críticas que según él se interponen en el camino de su conocimiento histórico y su superior valor del Cristo, del querigma apostólico, el interés por el tema no ha disminuido. Por el contrario, en el periodo post-bultmanniano, una de las preguntas capitales sigue siendo: ¿qué relación existe entre el Jesús histórico y el Cristo predicado por la iglesia primitiva? Así, E. Caseman y G. Borkham y E. Fuchs, entre otros, han llamado la atención sobre la conexión que debe haber entre los hechos y el mensaje apostólico. Aunque el movimiento por ellos representado esté aún lejos de proveer una base histórica plausible, hay en su línea de pensamiento puntos de indudable interés. Es significativo, por ejemplo, la afirmación de Caseman: la historia de Jesús es constitutiva para la fe, y lo es por cuanto el hecho de la revelación tiene lugar una vez por todas en la historia terrena, en una persona concreta en el tiempo y en el espacio. La acción de Dios en esa historia procede a la fe. El querigma pascual incluye el testimonio de que Dios en el Jesús de la historia ya ha actuado antes de que la fe existiera. El Señor glorificado no es otro que el Jesús encarnado, crucificado y resucitado. Fuchs no es menos concluyente cuando sostiene que el llamado Cristo de la fe no es, en realidad, otro que el Jesús histórico. Es verdad que los narradores del Nuevo Testamento no son personas neutras frente al hecho de Jesucristo. Son testigos creyentes, discípulos henchidos de reverencia y amor hacia Él. Su testimonio se entrelaza con la adoración. Su lenguaje es el de la fe, individual y comunitaria. No debe sorprender, pues, que en sus escritos los hechos aparezcan revestidos de sentimientos de devoción a su Señor. Pero de esto a asegurar que la esencia misma de las narraciones es producto de la fe de la primitiva iglesia media a un abismo. Aún concediendo que los narradores del Nuevo Testamento, al igual que los del Antiguo, no eran historiadores en el sentido